Doctores, muy buenas noches. Por favor, confírmeme si es que se logra ver la pantalla. Sí, doctor. Genial. Comenzaremos con la jornada del día de hoy. Primero vamos a avanzar patología benigna de ovario. ¿Ya? Empezamos con nuestro caso clínico de una paciente femenina de 36 años. Ha tenido dos embarazos y dos partos. Consulta con dolor pélvico intermitente de 3 meses de evolución, asociado ocasionalmente a dispareunia profunda. No refiere irregularidades menstruales ni sangrado uterino normal. En su historial médico destaca una apendicectomía hace 10 años. Al examen físico se palpa una masa móvil bien delimitada en mi abdomen inferior derecho, sin datos de irritación peritoneal. Los laboratorios, marcadores tumorales normales. La ecografía muestra una lesión quística de 6 centímetros en el ovario derecho, unilobulada, con contenido homogéneo, anecoico y sin flujo sanguíneo aumentado con el Doppler color. Debido a la arquitectura del ovario y a la múltiple cantidad de tejidos que se tiene, es de que podemos también tener mucha patología ovárica. Más sin embargo, de toda la patología propia del ovario, hay que reconocer que hay procesos hiperplásicos que estos no necesariamente son por una particularidad en el tejido del ovario, sino debido a alguna situación ajena. Entonces, no necesariamente es patología tumoral ovárica, pero porque desencadenan un problema en el ovario es de que se lo reconoce, ¿no? Tenemos la hiperplasia del estroma, es una patología en la cual hay un aumento del tamaño de la zona cortical que tiene el ovario. No repercute más que probablemente con trastornos hormonales. Luteoma del embarazo es una patología en la cual raramente se crea un quiste por falta de regeneración del cuerpo lúteo y este crece más allá de lo normal, pero por lo general no tiene connotación patológica mayor. Luego tenemos el edema masivo del ovario, un crecimiento de prácticamente todas las células por alguna situación inflamatoria. Los quistes foliculares simples, estos son debidos, que se llama, a una proliferación del tejido folicular sin que haya la ruptura del folículo para que se ocurra la ovulación, entonces aumenta el tamaño. Probablemente es uno de los más frecuentes y es bien cortita la literatura referente a esto. Tenemos el cuerpo amarillo quístico, que prácticamente es algo muy similar al cuerpo folicular, pero este sí hubo ovulación y aquí no hubo regeneración del cuerpo lúteo. Tenemos hiperreacción luteínica, esto es en casos de enfermedad trofoblástica gestacional. Ahí hemos visto los quistes tecaluteínicos que hasta pueden crecer muy grande y aquí hay efecto de gonadotrofina coriónica. Y tenemos absceso central del ovario, este último es de causa infecciosa. Para entender un tanto bien la patología tumoral ovárica, tendríamos que realizar un breve repaso embriológico, ¿ya? Más o menos en la quinta semana el ovario está delante de los intestinos, no está en la fosa ovárica primitiva y recorre el mesenterio dorsal para llegar recién a la fosa ovárica. De modo que muchas veces sin querer el ovario se puede llevar alguna de las células que no le correspondía para hacer el ovario, ¿no? Ah, más o menos esta es la implicancia para que entendamos alguno de los tumores que vamos a ver a continuación, obviamente dentro de lo benigno, ¿no? Entonces aquí podemos ver la clasificación de los tumores de ovario según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos tumores de células germinales correspondientes al disgerminoma, al tumor del saco vitelino, al carcinoma embrionario, coriocarcinoma, los teratomas mixtos y el poliembrioma. Tumores epitelio superficial estroma con los cistoadenomas. Seroso mucinoso endometrioide, los más representativos. Pero también hay de células claras, células transicionales, mixtos e indiferenciados. Tenemos los tumores germinales de los cordones sexuales, gonadoblastoma y los mixtos, los de cordones sexuales y de estroma, aquí que se llama, no son germinales, sino del estroma, tumores de la granulosa, los sertori, ¿no? Y hay algunos tumores que son un poquito misceláneos, como los tumores de células esteroideas, de la rete ovárica,
los meselones linfoides secundarios y de tipo tumoral. Empezaremos con los cistoadenomas, ¿ya? Que son tres tipos de variantes. Cistoadenomas serosos, cistoadenomas endometrioides y cistoadenomas mucosos. Cuando nosotros nos referimos a tumores serosos, a los cistoadenomas serosos, es porque durante la diferenciación de los conductos de Müller, el ovario sin querer se llevó tejido de trompa, porque la trompa tiene serosa, ¿ya? Toda tumoración ovárica puede, que se llama, tener una variante benigna, una variante de un margen muy estrecho entre lo benigno y lo benigno, a eso se denomina borderline, y siempre puede haber una variante maligna, ¿ya? Los linfadenomas serosos, nuevamente recalco, tienen en su epitelio tejido seroso similar a la trompa. Por eso es que también se llaman tumores endosalpinológicos, ¿no? Por lo general vamos a encontrar a estos que tienen unas papilas, podemos ver como si fueran varios globulitos en el tumor. Por lo general las papilas son de pared delgada, suelen ser unilaterales y no crecen muy grandes, no pueden llegar hasta 10 centímetros. Tenemos la variante borderline, también tenemos una variante que es el tumor seroso micropapilar, muy cercano a ser con criterios de malignidad, ¿ya? Y aquellos tumores que se llama con microinvasión también pueden desencadenar en implantes peritoneales, ¿no? Se puede romper la cápsula y las papilas pueden exteriorizarse al peritoneo, ¿no? Y formar foquitos alrededor de todo el peritoneo, que también tiene una microinvasión probablemente benigna, digo maligna, pero sin ser metastásica. Tenemos ahora los tumores mucinosos. De la misma manera, se llevaron células que correspondían a los conductos de Müller, pero se llevaron células que eran del cuello del útero. El cuello del útero es el que tiene moco, ¿no? Eliminación de tapón mucoso cuando estamos en obstetricia. De ahí tal vez nos podemos hacer la ayuda a memoria para un tumor mucinoso. Entonces, tal cual, tenemos el cistoadenoma mucinoso benigno. Aquí podemos ver que ya forman varias trabéculas, ¿no? Igual, no crecen tanto, inclusive suelen ser un poquito menores que los cistadenomas serosos, ¿ya? Dentro de las variantes borderline, tenemos uno que puede distinguirse también con tejido intestinal. A esto se denomina pseudomixoma peritoneal y puede formar, cuando se rompe, la enfermedad gelatinosa del peritoneo, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen. Y en las variantes que son cervicales, alguna de las oportunidades también podemos encontrar en la paciente endometriosis. También tiene una variante maligna, al igual que todos los cistodenomas. Es rara la presentación maligna, pero se puede presentar. También tenemos los tumores endometrioides. Aquí también se llevó estructura de los conductos de Müller, pero en realidad que se llama correspondiente endometrio, ¿no? Por eso es que ya habíamos hablado prácticamente de endometriosis, es casi similar porque se va a formar un tumor endometriósico, ¿no? También tenemos su variante benigna, su variante borderline, que aquí la variante borderline tiene sus subvariantes de ser adenofibromatoso vello granular o que pueda ser mixto, y la variante maligna, el adenocarcinoma endometrioide. También podemos destacar tumores menos frecuentes, como por ejemplo el tumor de células claras, tienen las células de se denomina las células de Hoffney, ¿no? Son como tachuelas. También tenemos tumor de células claras, adenofibromatosos de tipo borderline. ¿No escucharon? Se cortó el inicio, doctor, cuando hablaba de células claras, perdón. Ya, perdón, ¿ahora me escuchan bien? Sí, doctor, por favor, ¿puedes repetir el de Ya, células claras? ¿cómo no? Va, mil disculpas. Tenemos otros tipos de tumores del epitelio estroma.
que son un tanto infrecuentes, ¿ya? Pero vamos a citarlos de nuevo. Tenemos los tumores de células claras. Aquí hay unas de célula tipo Obnile. ¿Qué significan las células de tipo Obnile? Son unas células similares a tachuelas, ¿no? Como a los chinches, o como a los operoles de los cachos, o a las variantes que tienen algunas botas en la suela, aquellas botas que son de construcción. A eso se refiere con células de tipo Obnile, ¿no? También tenemos la variante borderline de las células claras y tenemos la variante de adenocarcinoma maligna, ¿no? Que en su composición pueden ser presentantes de citoqueratina, EMA, CD15, CA, 125 y alfa-fetoproteína. También tenemos tumores de células transicionales, similares al urotelio, el tumor de Brenner benigno. A este tumor también se le conoce como celioblastoma, debido al componente celómico de las células. Tanto el tumor de Brenner también tiene su variante borderline y su variante maligna. Y también destacar el carcinoma maligno, evidentemente, de células transicionales. Los tumores benignos de ovario van a tener una sintomatología, ¿no? Por lo general, pueden haber sensación de plenitud, esto es, se comprime los intestinos, puede haber distensión abdominal. El dolor será característico mucho más cuanto más grande es la patología ovárica. Hablando propiamente nuevamente de los síntomas compresivos, vamos a encontrar sintomatología urinaria si comprime hacia el lado anterior, síntomas gastrointestinales si es posterior o los laterales, y hasta inclusive puede comprimir uréteres. Puede haber alteraciones de la menstruación, ¿no? Por ello es que en el PALCOE veíamos que es un factor ovulatorio ovárico. Y un dato muy importante que siempre nos llama la atención porque es un criterio de malignidad, la presencia de ascitis en un tumor ovárico. Tener en cuenta también que hay tumores que pueden tener connotación hormonal. Algunos puedan ser feminizantes, por lo tanto vamos a presentar pseudopubertad precoz, una madurez sexual adelantada y también una menopausia adelantada. Mientras que hay tumores que se pueden presentar con que se llama situación hormonal masculinizante, ¿no? Entonces, la paciente puede desarrollar caracteres de tipo androide, van a presentar atrofia mamaria y pacientes que no van a tener familia, ¿no? Cabe recalcar para este último detalle, toda patología tumoral en la cual hayan células masculinas en el cuerpo femenino es altamente potencialmente cancerígeno, ¿ya? Un detalle muy importante. Entonces, para más o menos determinar qué tipo de patología puede ser entre benigna y malignidad, vamos a hacer unos criterios, ¿no? La edad, mientras más cercana a la menopausia, mayor el riesgo de malignidad. Mientras el crecimiento sea mayor, más grande, más tendencia a la malignidad. La presencia de ascitis, malignidad. Si se encuentra fijado, si hace que se llama adherencias, criterio de malignidad. Si la superficie es irregular, malignidad, ¿no? Consistencia igual, irregular, malignidad. Y si obviamente se disemina, son criterios de malignidad para un tumor ovárico. Ante todo tumor ovárico, y especialmente en factores de riesgo, siempre deberíamos solicitar marcadores tumorales. De todos los que vemos a continuación en la diapositiva, el CA 125 es el más importante de toditos. Es el que siempre deberíamos pedir. Pero por variantes tumorales, que se llama, también podemos solicitar proteína epididal humana, SEA, carcinoma antígeno embrionario, alfa-fetoproteína, SEA 2729, gonadotrofina coriónica y lactato deshidrogenasa, ¿no? Nos pueden orientar para otros tipos de tumores muy infrecuentes, pero también sirven. Dentro de los estudios de imagenología, el básico, siempre el primero, la ecografía. La ecografía nos puede dar un parámetro muy importante en función al tamaño, vasculatura, especialmente cuando se aplica Doppler. Pero probablemente mientras más grande es la patología, tanto la resonancia magnética como la tomografía siempre son alternativas muy importantes para el estudio de una patología ovárica. Vamos a desglosar también
porque en la literatura, en su texto, el capítulo está un poquito mezclado, ¿no? Entre patología benigna y maligna. Entonces, vamos a desglosar algunos tumores que son igual infrecuentes, pero se pueden presentar no necesariamente de patología maligna, ¿ya? Tenemos los tumores de células germinales, citar al disgerminoma, ¿ya? Podemos citar al tumor del seno endodérmico, el cual tiene en su componente tejido reticular, los cuerpos de Schiller-Duval, tejido Paz positivo, patrón polivesicular y hasta inclusive un poco de tejido hepatoide, ¿no? Pareciera como si fuera hígado. Los carcinomas, tanto embrionarios como ováricos, patología maligna. Poliombroma, igual una patología maligna que por lo general es por remanente de tejido embrionario. Y aquí entramos a otra de las patologías que puede tener connotación benigna, es los tumores de células germinales. Y aquí hablamos de los teratomas. Teratoma viene del teratos, que significaba monstruo. Y cuando les había comentado que el ovario tiene que puede migrar desde un lugar que no le correspondía al recién el ovario, sin querer se puede llevar las tres hojas embrionarias, ¿no? Entonces, células de ectodermo, endodermo y mesodermo. Por eso es que forma un teratoma. Los teratomas pueden ser benignos, ¿ya? Los quísticos, por lo general se forma un quiste dermoide, ¿por qué? Porque bien podemos ver acá en el tumor, hay la presencia de tejido adiposo, puede haber la presencia de piel, puede haber la presencia de hueso, dientes, cabello, tejido nervioso, tejido tío, puede componerse de todo un teratoma, ¿ya? Por eso es que está en función a las tres hojas embrionarias. Los sólidos, por lo general, es igual, tienen la misma fisiopatología, pero hacen un conglomerado sólido todas las células y que si se hubiera una solución de continuidad en el tumor, puede soltar todo su contenido al peritoneo y a eso se le denomina gliomatosis peritoneal. Produce una peritonitis química. También tenemos los tumores monodérmicos, que por lo general se compone de una sola de las tres hojas embrionarias. El estroma ovárico se refiere a un teratoma, pero principalmente está compuesto de tejido tiroideo. Y hasta inclusive puede ser funcionante. Las pacientes pueden llegar a presentar datos de hipertiroidismo y también se asocia tonto con asitis. Tenemos las variantes malignas, tumor carcinoide, estroma carcinoide, tumores neuroectodérmicos y los teratomas inmaduros. Otros tumores infrecuentes del origen estromal y de los cordones sexuales por lo general son feminizantes. Estos van a presentar pseudopubertad precoz, van a tener madurez sexual más temprana, ¿ya? Pero también tenemos tumores de la granulosa que van a presentar los cuerpos de Kohl-Exner y se puede relacionar con unos síndromes muy infrecuentes como el síndrome de Maffucci, Li-Romani y la enfermedad de Ollier. Y también tenemos los tumores de la granulosa extraováricos. De diferenciación masculina, adenoblastoma porque tiene tanto las células de Sertoli, que son las que van a producir, que se llama perspectiva masculinizante del tumor, como células de Leydig. Tenemos los adenomas tubulares, que también tienen células de Sertoli, ¿ya? A estas, como les había comentado, si no lo detectamos temprano es cancerígeno potencialmente, pero si se trata, no pasaría mucho percance. También tenemos tumores netos de la célula de Leydig, por lo general van a presentar alteración con andrógenos, ¿ya? Ginoblastoma tenemos que son una combinación de células de Sertoli, Leydig más granulosa del ovario, ¿no? Y el gonadoblastoma, que es igual una alteración de ese tipo de tumores. También tenemos los tumores del grupo fibromatecoma, ya aquí estamos dentro prácticamente del tejido ovárico. Y la variante del fibroma es probablemente la más representativa porque este tumor puede desencadenar con el síndrome de Meigs, que es la presencia del fibroma, derrame pleural y ascitis. Mientras que los del grupo tecoma son alteraciones, como su nombre lo dice, de la teca de las células del ovario. Proceso por lo generalmente benigno, sólido y tiene perspectiva feminizante.
Desde el Y por control, ¿no? último, y por último, vemos los tumores metastásicos, quiere decir que su origen no fue el ovario, sino que la repercusión de con otro órgano. Tenemos el tumor de Krukenberg, metástasis intestinal, el más representativo, ¿no? Pero también podemos tener el mesotelioma peritoneal y los melanomas malignos que pueden afectar el ovario. Con este pequeño resumen de patología ovárica benigna, empezaremos con las preguntitas. Ustedes ya conocen la hermenéutica. Citando nuevamente el caso de la paciente. Paciente de 36 años, dos partos, consulta por dolor pélvico intermitente, 3 meses de evolución, asociado ocasionalmente a dispareunia profunda. No refiere irregularidad menstrual ni sangrado anormal. En su historial médico destaca apenas una apendicectomía hace 10 años. Examen físico se palpa una masa móvil bien delimitada en el hemiabdomen inferior derecho, sin signos de irritación peritoneal. Marcadores tumorales normales y en la ecografía muestra una lesión quística de 6 centímetros en el ovario derecho, uniloculada, con contenido homogéneo, anecoico y sin flujo sanguíneo aumentado en el Doppler color. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada en este caso? Observación con ecografía seriada, terapia hormonal con anticonceptivos orales, laparoscopía exploratoria, aspiración del quiste o histerectomía y operectomía bilateral. Bueno, a ver, porque tengo varias respuestas acá, vamos a primero decir no a las que se llama, que no son opciones. Vamos a borrar histerectomía y oferectomía, ¿no? Está no. La paroscopía exploratoria de inmediato. La paciente aparentemente por la historia clínica y los estudios no aparentaría tener datos de malignidad, ¿no? Puedo esperar el procedimiento quirúrgico, puedo esperar. Y me quedan las otras tres, ¿ya? Algunos ponen aspiración guiada por eco por ultrasonido. Eso significaría hacer un intervencionismo del mismo modo invasivo, ¿ya? Yo particularmente les diría, no, la voy a poner como signo de interrogación. Pero estas dos probablemente podrían ser las más factibles debido a que no encuentro factores de riesgo en esta paciente. ¿Ya? Por lo tanto, si no hay criterios de malignidad, hasta puedo esperar, ¿no? Pero no estaba nada mal que podamos hacer terapia con anticonceptivos y no estaba nada mal hacer la aspiración del quiste por ultrasonido. A esta última no le estoy dando mucha alternativa. ¿Por qué? Porque no había criterios de hacer invasión probablemente en la paciente. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes hallazgos justificaría solicitar CA-125 en esta paciente? Masa anecoica de 5 centímetros, quiste molecular con septos gruesos, resolución espontánea del quiste en 2 meses, dolor pélvico cíclico asociado al quiste o un quiste simple de persistencia de 3 centímetros. Lo que nos llama la atención para una característica que sea maligna, ¿no? O sospechosa más que todo, que haya multilocular, ¿no? Que se formen varios septos. Ese es el detalle para solicitar CA-125. ¿Qué tipo de quiste ovárico está más relacionado con el uso de terapia hormonal?
quiste luteínico, quiste folicular, quiste seroso, endometrioma o teratoma maduro. Sí, el quiste folicular es el más relacionado con terapia hormonal. ¿Cuál es la causa más común de quistes ováricos en mujeres premenopáusicas? Endometriosis, disfunción hormonal, neoplasias ováricas, procesos infecciosos o la torsión ovárica. Sí, la disfunción hormonal es en las mujeres premenopáusicas. Uno de los siguientes es un proceso hiperplásico del ovario, luteoma del embarazo, cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso, cistoadenoma endometrioide o el TU de Brenner. Los que no necesariamente son patología ovárica total, ¿no? Tenemos a la hiperplasia del estroma, luteoma del embarazo, edema masivo del ovario, quiste folicular, cuerpo amarillo quístico, hiperreacción luteínica y el absceso central del ovario. Aquí sí, la respuesta era A, luteoma del embarazo. El teratoma de ovario corresponde a un TU de tipo epitelio superficial estroma, cordones sexuales, células esteroides, células germinales, tumor de la red ovárica. Dentro de las células germinales tenemos disgerminoma, saco vitelino, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, el teratoma, los mixtos y el poliembrioma, ¿no? Entonces aquí tumor de células germinales. Los tumores de ovario que contienen epitelio tubárico son los siguientes: tumores serosos, tumores mucosos, tumores endometrioides, tumores de células claras y el tumor de Brenner.
Tumores serosos son aquellos tumores que en sus formas bien diferenciadas están constituidas por células que remedan epitelio tubárico, ¿no? En eso consiste un tumor seroso. La presencia de pseudomixoma peritoneal es característico del siguiente tumor de ovario: citoadenoma mucinoso, mucinoso borderline de tipo endocervical, borderline de tipo digestivo, adenocarcinoma mucinoso, o todos son correctos. Aquí tenemos las diferencias entre los tumores mucinosos de tipo borderline, ¿no? El endocervical, frecuencia de 10 a 15, tres cavidades a lo mucho. Si hay bilateralidad, hay endometriosis papilares presentes y no hay pseudomixoma, ¿no? Mientras que en el tipo intestinal es más frecuente, tiene más cavidades, solo es unilateral, no hay endometriosis, no hay papilas y este sí se asocia con pseudomixoma peritoneal. Entonces es de tipo digestivo. Se denomina serioblastoma al siguiente tumor: citoadenoma mucinoso, seroso, endometrioide, TU de Brenner benigno o TU de células claras. Tumor de Brenner benigno. Se caracteriza porque están constituidos por células de nidos celulares que semejantes a los nidos de Walter, ¿no? Se trata de pequeñas imaginaciones sólidas de celotelio peritoneal, observadas habitualmente sobre la superficie de la trompa. Por esta razón se considera que el tumor de Brenner como una diferenciación celómica o epitelio superficial del ovario, y ha recibido también el nombre de serioblastoma, tumor de Brenner benigno. Uno de los siguientes síntomas locales es sinónimo de malignidad de un TU ovárico: distensión abdominal, dolor, trastornos menstruales, compresión visceral o ascitis. Sí, esta es sencillita, ¿no? Con suma frecuencia, la ascitis es un síntoma de malignidad. En ciertas condiciones, sobre todo en los casos de fibroma del ovario, se puede observar el denominado síndrome de Meigs, caracterizado por tumor, ascitis e hidrotórax, generalmente unilateral o del lado derecho, que tiene la particularidad de desaparecer una vez extirpado, ¿no? La ascitis puede ser explicada por transudación del mismo tumor o por irritación peritoneal. La ascitis es criterio de malignidad importante. Uno de los siguientes no es marcador tumoral para TU ovárico, sea 125, sea AFP, PSA o beta-HCG. Aquí tenemos lo que podemos solicitar, ¿no?
CA125, proteína epididal humana, CA, AFP, CA2729, beta-HCG y lactato de deshidrogenasa. Pero el PSA es antígeno prostático, no es para próstata. La presencia de los cuerpos de Schiller-Duval y alfa-fetoproteína elevada es característico del siguiente TU ovárico: disgerminoma, TU de seno endodérmico, carcinoma embrionario, teratoma o todos son correctos. Tumor del seno endodérmico, del saco vitalino o de Telium, dice, ¿no? Aquí tienen sus variantes. Reticular, la estructura más frecuente y predominantemente. Tiene cuerpos de Schiller-Duval, una característica estructura papilar con un vaso central sobre el cual hay una banda hialinizada que se proyecta de una pequeña cavidad de tipo celómico. Tiene cuerpos hialinos acidófilos Paz positivos. Patrones polivesicular y el hepatoide consistido por células acidófilas, ¿no? Entonces, el Schiller-Duval es el que tiene tumor los cuerpos de Schiller-Duval son característicos del tumor de seno endodérmico. El tumor que tiene los componentes de las tres capas germinales es disgerminoma, tumor de seno endodérmico, carcinoma embrionario, teratoma, o todos son correctos. Sencillita, ¿no? Facilita. El teratoma es el que tiene las tres capas germinales, ¿no? Ectodermo, endodermo y mesodermo. Teratoma. El tumor que tiene componente de tejido tiroideo se llama teratoma maduroquístico, teratoma maduro sólido, teratoma monodérmico, estrumo ovárico o teratoma inmaduro. Estrumo ovárico. El estrumo ovárico es un teratoma monodermal o altamente especializado en el cual el tejido tiroideo bien diferenciado constituye más de la mitad del tumor, ¿no? El estroma que tiene características macroscópicas histológicas del tejido glandular tiroideo es un tumor benigno, sin embargo, estos pueden confundir con un tumor maligno y demás, ¿no? Entonces aquí, estrumo ovárico, tumor tiroideo. La presencia de una mutación del P53 en un TU de células de la granulosa se denomina enfermedad de Ollier, síndrome de Maffucci, síndrome de Li-Fraumeni, neoplasia endocrina múltiple uno o ninguna es correcta. La variante juvenil se puede asociar con la enfermedad de Ollier en condromatosis múltiple o con el síndrome de Maffucci, discondroplasia, y con el síndrome de Maffucci, perdón, y con el síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? En el cual se presenta una tumorogénesis exacerbada condicionada por la persistencia de la mutación, la existencia, perdón, del P53. Se desarrollan distintas neoplasias malignas, como sarcomas, tumores y demás. Y es la enfermedad de Li-Fraumeni para el P53.
El síndrome de Meigs se presenta en el siguiente TU de ovario: cistoadenoma seroso, TU de Brenner, teratoma quístico maduro, fibroma, todos son correctos. El fibroma es el tumor sólido benigno más frecuente del ovario. Puede llegar a formar una masa voluminosa y acompañarse de ascitis y derrame pleural, llamado síndrome de Meigs. Entonces, es fibroma. Uno de los siguientes TU de ovario es de comportamiento estrogénico: teratoma quístico, fibroma, TU de células de Sertoli, TU de células de Leydig, o todas son correctas. Tumor de células de Sertoli. Corresponde al también denominado adenoma tubular PIC o adenoblastoma tubular. Es un tumor sólido amarillento de diámetro variable constituido por células tubulares bien diferenciadas revestidas por epitelio cúbico o cilíndricas. Pueden tener carga de lípidos, adenoblastoma tubular y el antiguo foliculoma lipídico, ¿no? Desde el punto de vista clínico, esos tumores 60% se actúan como estrogénicos, ya que las células de Sertoli, si bien morfológicamente de diferenciación masculina, funcionalmente produce estrógeno y en algunos casos renina, que lleva a hipertensión e hipocalcemia. Entonces, comportamiento estrogénico, tumor de células de Sertoli. El tubo de ovario que combina las células de Sertoli y de Leydig se llama ginandroblastoma, gonadoblastoma, tumor de la red ovárica, tecoma del ovario, o todas son correctas. Ginandroblastoma. Son tumores estromales raros en los que se identifica una combinación de las células de Sertoli y las células de Leydig. Y elementos de células de la granulosa. Para su diagnóstico deben contener al menos un 10% del menor de importancia, ¿no? Ginatoblastoma. El tubo ovario que se presenta con disgenesia gonadal es ginandroblastoma, gonadoblastoma, tumor de la red ovárica, tecoma del ovario, o todas son correctas. Gonadoblastoma. El gonadoblastoma, conocido también como gonadoma disgenético, es un tumor mixto de los cordones sexuales y de las células germinales. Es casi exclusivo de las gónadas disgenéticas en cariotipos que contienen cromosoma Y o material de este. Muchas veces tiene una disgenesia gonadal pura 46XY o una disgenesia gonadal mixta, la cual frecuentemente se usa un parotipo 45X o 46XY, ¿no? Pero con disgenesia gonadal hablamos del gonadoblastoma.
El tueo de ovario que presenta por metástasis de un tumor intestinal se denomina TEU de Krukenberg, mesoteloma, melanoma, fibrosarcoma o ninguno de los anteriores. Tumor de Krukenberg, el término de Krukenberg se refiere a aquel tumor ovárico secundario, mucinoso o en células de anillo de sello. Generalmente el primario es un tumor gástrico, aunque también puede tratarse primitivo intestinal, de apéndice o hasta seno. Si es gastrointestinal, tumor de Krukenberg. Este año no tenemos preguntas de patología ovárica, si no me equivoco, salvo la que les puse con enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Pregunta de examen pasado. En cuanto a los procesos hiperplásicos y pseudotumorales del ovario, uno de los siguientes se muestra macroscópicamente como nódulos de 3 a 4 centímetros, sólidos, únicos, múltiples o en ambos ovarios de color amarillo intenso. Hiperplasia del estroma, luteoma del embarazo, edema masivo del ovario, quiste folicular, cuerpo amarillo quístico. La respuesta era B, luteoma del embarazo. Los tumores benignos de ovario, fibroma, se asocian en algunos casos: peritonitis, asitis y derrame pleural, leiomioma, nódulos de diámetro variable o una superficie externa y lisa. Es decir, les han preguntado componentes del síndrome de Meigs, ¿no? Que es asitis y derrame pleural. Puntos claves: quistes funcionales. Los quistes foliculares y lúteos son los más frecuentes, suelen ser autolimitados y resolverse espontáneamente entre 1 a 3 ciclos menstruales de manera espontánea. El quiste folicular, derivado de un folículo que no ovuló, las características ecográficas: lesión uniloculada, anecoica y de bordes definidos. Manejo conservador con seguimiento ecográfico, perdón. Quiste lúteo aparece tras la ovulación debido a la acumulación de sangre o líquido, puede romperse causando dolor agudo o hemorragia y en ecografía puede mostrar el contenido en vidrio esmerilado. Endometrioma asociado a endometriosis, característico de mujeres con dolor pélvico crónico y infertilidad. En ecografía, una masa de contenido homogéneo que también tiene vidrio esmerilado. Teratoma maduro, quiste dermoide, contiene tejidos de las 3 capas germinales. La ecografía es imagen mixta con ecos y una sombra acústica debido a grasa, pelo, hueso. Se llama también el signo del iceberg. Quiste seroso simple, una lesión benigna frecuente en mujeres premenopáusicas. Características: una masa uniloculada anecoica sin flujo vascular aumentado, generalmente no requiere tratamiento, solo seguimiento. Torsión ovárica, complicación más frecuente de las masas mayores a 5 centímetros, síntomas: dolor pélvico agudo, náuseas y vómitos. El diagnóstico: el Doppler con disminución o ausencia del flujo sanguíneo. Quistes tecaluteínicos asociados a niveles elevados de gonadotrofinas, como el embarazo molar y la fertilización asistida, suelen ser bilaterales o autolimitados tras resolver su causa yacente. Fibroma ovárico, tumor benigno sólido del extremo ovárico asociado al síndrome de Meigs. Manejo quirúrgico si es sintomático o sospechoso. Criterios de benignidad en ecografía: quistes uniculados con contenido anecoico, bordes regulares y ausencia de vascularización aumentada, tamaños menores a 7 centímetros, mujeres premenopáusicas. Indicaciones quirúrgicas para quistes ováricos: características sospechosas o un tumor mayor a 7 centímetros con complicación como torsión o hemorragia. Los quistes hemorrágicos frecuentemente son quistes funcionales, dolor pélvico agudo asociado a hemorragia intraperitoneal. El manejo depende de la esterilidad hemodinámica. Marcadores tumorales para masas anexiales: CA 125 el más importante, pero también podemos pedir alfa-fetoproteína con autotrofina coriónica, lactato de deshidrogenasa, diferenciar tumores geminales malignos de lesiones benignas. Quistes ováricos en el embarazo, comunes en el primer trimestre, suelen ser netamente funcionales. Manejo conservador, salvo complicaciones como torsión o ruptura. Síndrome de ovario poliquístico no es una patología quística benigna, pero se debe diferenciar. La ecografía reporta múltiples quistes periféricos en collar de perlas. Diagnóstico con los criterios de Rotterdam que ya habíamos visto.
Pueden tomar una captura de pantalla a las preguntas iniciales. Saquen una captura de pantalla a esta segunda página. Bien. Estoy leyendo sus solicitudes, doctores. Voy a hablar con la administración para que les pasen, ¿sí? Tengan cuidado de ese detalle. Confírmeme si se puede ver la pantalla, doctores, para nuestro segundo tema. ¿Qué ves, doctor? Comenzaremos con este segundo tema. Ya estamos entrando a lo último, doctores, en ginecología. Terminaremos prácticamente con patología benigna del seno. Caso clínico, mujer de 34 años, acude a la consulta recibiendo una masa en la masa en la mama izquierda. Se notó desde hace 2 meses durante la exploración. No presenta dolor asociado ni descarga del pezón. Niega antecedentes Sí, que familiares, el uso de anticonceptivos orales o traumatismos recientes. Examen físico, se palpa una masa móvil bien delimitada y de consistencia firme en el cuadrante superexterno de la mama izquierda, de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. La piel subyacente está intacta, sin retracción ni cambios en la coloración. No se palpan adenopatías axilares. En imagenología se realiza una ecografía mamaria que reporta una lesión sólida hipoecóica con bordes bien definidos, sin aumento de la vascularización en el Doppler. Tenemos que tener en cuenta que, al igual que el ovario, el seno es un tejido que contiene, digo, el seno es un tejido un órgano que contiene múltiples tejidos. Y dependiendo de su característica, se pueden presentar igual alteraciones y patologías que pueden afligir a la paciente, ¿no? Entonces el médico siempre tiene que estar familiarizado con estos detalles y uno de estos detalles también está en función nuevamente de la embriología. Tenemos las líneas mamarias, ¿no? Que por lo general es lo que puede migrar la cintilla en función hasta que se llegue al lugar del seno, ¿no? Comienza en el axila y puede terminar en la espina que se llama antero superior ipsilateral, o hasta puede llegar a plano inguinal, como podemos ver, ¿no? Entonces, durante todo ese trayecto constituyen las líneas mamarias. Debido a este detalle, la ausencia o que haya una prolongación de este detalle embriológico puede asentarse con las siguientes alteraciones. Amastia es la ausencia del seno. Atelia, ausencia del pezón, ¿no? No se llegaron a formar. Hipotrofia, por una alteración hormonal, sabemos bastante bien de que el seno tiene una gran recepción estrogénica, ¿no? Los pacientes con amenorrea primaria, por lo general, pueden ser características a que sean hipotróficas, no hay estrógeno.
polimastia, seno supernumerario. Muy frecuentemente en la región axilar, no es lo que más se presenta. A veces puede ser solo tejido mamario o puede ser inclusive con su pezón. A este se denomina politelia. Inclusive las pacientes ni se dan cuenta hasta que están embarazadas y están en etapa de lactancia porque se les abulta considerablemente el área axilar, ¿no? Dentro de las hipertrofias tenemos la que es infantil, en la adolescencia y en el embarazo, ¿no? Infantil con pseudopubertad precoz. La adolescencia es con pacientes que tienen una gran capacidad estrogénica y se les hiperestimula el crecimiento del seno y algunas veces les es tan pesado que tienen que hacer tratamiento simplemente estético de cirugía plástica. Y en el embarazo por la acción de tanto la gonadotrofina coriónica, pero también ya por el ascenso de la prolactina va aumentando de tamaño el seno y muy característico también en la lactancia. Pasemos a hablar sobre los procesos inflamatorios. Tenemos algunos específicos, como ser la mastitis aguda, que por lo general es debido a la lactancia materna, ¿no? Ya habíamos visto en el tema de lactancia y del puerperio patológico que el estafilococo aureus, algunos estreptococos y algunos neumococos que sean del tracto respiratorio superior del producto pueden infectar la glándula mamaria, que la puerta de entrada siempre es un sector de erosión, una grieta. Ingresa la bacteria y puede, que se llama, provocar una inflamación y que si esta no se revierte, puede llegar a inclusive absceso. Tenemos tres tipos de abscesos: subareolar, debajo de la areola; intraglandular, los que están, que se llama en función al ya los conductos y los alvéolos mamarios, y tenemos también el retromamario que se forma detrás como una forma canalicular, ¿no? A este se denomina en botón de camisa. Va a presentar además la paciente síntomas agudos, dolor, eritema, calor, rubor, tratamiento por lo general con antibiótico terapia y que se llama, además, si hay casos de absceso, hacer drenaje. La bibliografía en Gori no sugiere interrumpir la lactancia salvo que haya absceso, pero no interrumpirla, sino posponerla hasta que el seno esté sano. Dentro de los medicamentos que se utilizan para inhibir la lactancia por algún motivo importante, los más representativos son bromocriptina y la carbegolina. También tenemos mastitis crónicas, infecciones que pueden ser mucho más prolongadas. Dentro de estas mastitis crónicas también tenemos que citar a la tuberculosis mamaria. Muy rara, pero es la que da cronicidad. Tenemos también la galactoforitis, ¿ya? Aquí hay una ectasia del conducto galactóforo, ¿no? Eso quiere decir que es una patología casi microscópica, entre comillas. Y el conducto galactóforo se tapa porque se dilató su extremo distal, ingresó el contenido sebáceo de la piel o del tejido piloso y lo tapó, ¿no? Entonces, por eso es que se produce una dilatación importante. Las pacientes van a presentar derrame de pezón como su principal signo sintomatología. Dependiendo de la inflamación y de la tumoración que haya cercana al pezón, puede haber ligera retracción y además se puede algunas veces palpar la tumoración si esta crece demasiado, ¿no? Por eso vamos a ponerle como si fuera un mocho dentro del pezón, perdón, por eso es que se le denomina también comedomastitis, ¿no? Porque si se apretara puede salir ese tejido y esa secreción. Para el diagnóstico de las galactoforitis, por lo general vamos a hacer en función a la mamografía y a la citología, ¿ya? Citar que en la patología de la biopsia, si nos reportan mastitis plasmocitarias, es característica de galactoforitis. Tratamiento, por lo general, quirúrgico para drenar o extirpar ese conducto alterado. Dentro de las mastitis específicas, nuevamente citar la tuberculosis del seno, ¿no? Por alguna entrada del bacilo puede entrar, y que se llama, el diagnóstico se hace en función a la biopsia.
hematoma se puede necrosar y formar la necrobiosis adiposa, ¿no? ¿Logran escucarme? Sí, doctor, se ha cortado un poco, en un poquitito, Asato. A ver, ahora sí, pero sí, ¿verdad? Ahora sí se escucha, Doc. Y Sí, doctor. empezaré de nuevo, ¿no? Dentro de las mastitis específicas tenemos, se llama a la tuberculosis del seno, diagnóstico, biopsia. La necrobiosis adiposa es una patología que es secundaria por lo general a un traumatismo. El tejido mamario es tan leal, tan noble, que un golpe puede producir un hematoma y este hematoma deriva en una zona necrótica, ¿ya? Por lo general los pacientes van a presentar un nódulo, a veces doloroso, puede no ser tan grande, y el diagnóstico es en función a la mamografía, ¿no? Aquí podemos ver cómo se observa bastante bien esto. También ya tenemos patología netamente tumoral. Aquí citamos a la principal patología tumoral benigna del seno, especialmente en etapa reproductiva de la mujer, que es el fibroadenoma. Fibroadenoma tiene dos variantes, la juvenil y la múltiple, ¿no? Ambas, más sin embargo, en etapa reproductiva y joven, solo de que la variante juvenil por lo general es única y la variante múltiple, cercana más a la adultez, es la presencia de varios conglomerados de fibroadenomas, ¿no? La paciente por lo general de asintomática o puede sentir la presencia de las nodulaciones en el seno a la autoexploración. Algunas ocasiones puede presentar dolor no muy considerable, ¿no? Puede que se llama desencadenar un fibroadenoma que es intracanalicular y pseudo intracanalicular, es decir, puede afectar no solo la glándula del alveolo, sino que también puede afectar el canal de desembocadura. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico, biopsia escisional. Cuando referimos a biopsia escisional, quiere decir sacar todo. Cuando decimos biopsia incisional, solo retiramos una partecita, ¿no? Para la mayor, diría, de los tratamientos de patología benigna del seno, siempre por lo general hacemos biopsia escisional, retirarlo todito. La otra patología tumoral benigna, citamos al papiloma intraductal. Muy similar como en la galactoforitis, pero aquí no es que se tapó el conducto, sino que sí hay una hiperplasia, un crecimiento del tejido que está en el epitelio del conducto, ¿no? Por lo tanto, la sintomatología es casi muy similar a la galactoforitis. Va a haber derrame del pezón, puede ser sanguinolento, puede ser seroso, ¿ya? Y el tumor es chiquitito, ¿no? No afecta, no es muy grande, ¿no? A la mamografía o al método de imagenología. Diagnóstico, biopsia escisional de nuevo. Aquí tenemos otros tumores, ¿no? Como los adenomas del pezón, que es una proliferación papilomatosa, el adenoma tubular, y también tenemos tumores no epiteliales, histiocytomas, leiomiomas, lipomas, adenolipomas, células glandulares, los mesenquimatosos y hasta la neurofibromatosis. Entonces, no es netamente del seno, sino la confluencia de otro órgano alrededor o que pueda abarcar. Tumor filoides, dice la bibliografía que una mujer que ha tenido el antecedente de un adenofibroma mamario, ¿ya? Puede, que se llama, en algún momento de su vida, derivar a la otra patología de mucha conexión, ¿no? Que es el tumor filoides. Su variante principal es pseudo intracanalicular. En la clínica vamos a ver, son tumores que crecen considerablemente, son enormes los tanto que pueden distorsionar inclusive la piel del seno. Y de crecimiento no tan lento, pero es un tanto nomás rápido. Dentro de la clasificación, obviamente sus variantes, al igual que en patología várica, tenemos un benigno, borderline y maligno. Puede ser recidivante si dejamos el tejido en el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Y el tratamiento, biopsia escisional, ¿no? Tratar de retirar todo el tumor. Se dice que solamente se guarda la mastectomía o la cuadrantectomía total cuando hay perspectiva maligna, ¿no? Pero después puede reseccionarse solo el tumor sin reseccionarse totalmente el seno.
Hasta en su anterior edición, el Gori manejaba el término de eh, cambios fibroquísticos del seno, ¿no? Pero conforme vaya pasando el tiempo, le han ido cambiando el término a mastalgia cíclica. El sufijo que tenga el decir cíclico, eso quiere decir de que ocurre en ciertas oportunidades del ciclo. ¿Y a qué se refiere con esto? De que hay implicancia hormonal, es decir, principalmente estrógeno dependiente, ¿no? Entonces, ya no se utiliza mucho el término de displasia mamaria, sino que es mastalgia cíclica, y por lo general es con las variantes hormonales siguientes. Estrógeno normal, digo progesterona normal con estrógeno elevado. Otra es estrógeno normal, pero aquí la progesterona está disminuida. Y otro es que el estrógeno es normal, pero no hay progesterona, ¿no? Eso quiere decir que no juega un papel importante el estrógeno patológico, sino o bien la ausencia o la disminución de este, ¿ya? Y que el estrógeno pueda estar elevado, ¿no? Dentro de sus variantes pueden ser procesos quísticos, epiteliosis, papilomatosis, hiperplasias del loburillo y esclerosis, las metaplasias y los adenoides y los infiltrados linfoplasmocitarios, ¿no? De sus variantes. Pero, ¿qué se llama? Tenemos que la mastalgia cíclica, voy a adelantar un ratito esta diapositiva, tiene tres formas de presentarse cuando hay nodulación. Displasia fibrosa, va a haber la presencia de dolor mamario. Displasia fibroepitelial, nódulos pequeñitos y puede haber inclusive un nódulo dominante. Y en la displasia fibroquística, el quiste puede ser único o múltiples. Para estas alteraciones del ciclo en función de patología mamaria, tenemos tratamientos no hormonales, van bastante bien en función analgésicos con antiinflamatorios no esteroideos, podemos utilizar ansiolíticos y lo que utilizamos mucho de rutina, vitamina A y E, en especialmente la E, ¿ya? Y dentro del tratamiento endocrino, pues vamos a utilizar lo que está, entre comillas, falta de regularización para ese estrógeno, ¿no? Por eso que utilizamos mucho progesterona. Pero también podemos citar beneficios de la progesterona para la regularización estrogénica. Disminuye y inhibe, perdón, la 5-alfa reductasa, disminuye la proliferación celular, disminuye los receptores estrogénicos y aumenta la enzima sulfoniltransferasa, ¿no? Entonces, el tratamiento hormonal tiene sus buenas ventajas. Con este pequeño resumen de patología benigna del seno, empezamos con las preguntitas. Tengo nuevamente nuestro caso clínico, mujer de 34 años, acude a consulta refiriendo una masa en el seno izquierdo que notó desde hace 2 meses, no presenta dolor asociado ni descarga de pezón, ni antecedentes familiares y de cáncer de mama, usa anticonceptivos orales, digo, pero no usa anticonceptivos orales y traumatismos tampoco. Al examen físico se palpa una masa móvil bien delimitada y de consistencia firme en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. La piel suprayacente está intacta, sin retracción ni cambios en la coloración. No se palpan adenopatías axilares. La imagenología se realiza con ecografía mamaria, que reporta una lesión sólida hipoecoica con bordes bien definidos, sin vasculatura en el doble. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para este paciente dado su cuadro clínico? Carcinoma ductal in situ, fibroadenoma, quiste simple, mastitis periductal o papiloma intraductal. La paciente es joven y nos dice que además no hay derrame ni otras alteraciones en la piel, ¿no? Por lo tanto, lo más frecuente, fibroadenoma. ¿Cuál es la mejor opción de manejo inicial para un fibroadenoma asintomático en una mujer joven? Mastectomía parcial, vigilancia clínica y ecográfica, terapia hormonal, radioterapia, quimioterapia.
Por el tamaño, inclusive solo le hacemos vigilancia, ¿no? No requeriría algo mayor. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para el desarrollo de fibroadenomas? Edad mayor a 50 años, historia de carcinoma mamario previo, uso de terapia hormonal en la menopausia, historia de menarca temprana o nulliparidad. Recordar que el fibroadenoma es que se llama benigno, es un cuadro benigno. No tendría que haber la historia de un cáncer previo, ¿no? Entonces, por eso es que uno de los factores es historia de menarca temprana. Para muchos estaban colocando la nulliparidad, no sería mala la respuesta, ¿ya? No sería mala la respuesta, pero la historia de menarca temprana es un factor de riesgo importante para fibra de nódulos. En mujeres mayores de 40 años con fibroadenomas, ¿cuál es el estudio complementario más indicado para descartar malignidad? Resonancia magnética, biopsia excisional, mamografía, ductografía o marcadores tumorales séricos. En esta pregunta hay una variante importante, ¿ya? Que es la edad. Porque a partir de los 40 años, el método más recomendable, ya lo vamos a ver en patología, que se llama maligna, es mamografía, ¿ya? Lo primero que siempre solicitamos a partir de 40 años, mamografía, ¿ya? El síndrome de Poland es una variante para polimastia, politelia, mastitis mamaria, amastia, hipertrofia mamaria. Más que no es la ausencia del seno por agenesia. El síndrome de Poland es una enfermedad de carácter congénito y poco común, al cual se ve afectar el desarrollo muscular. Su nombre, en honor a Alfred Poland, quien fue el primero a investigarla clínicamente en 1841, se caracteriza por una hipoplasia o aplasia de diversos grupos musculares, por ejemplo, el pectoral mayor, el pectoral menor y además, ¿no? Además de no haber tejido mamario. Entonces, el síndrome de Poland es una variante de la amastia. La formación de absceso en botón de Camiso es característico del absceso subareolar de mama, absceso intraligamentario de mama, absceso retromamario de mama, mastitis de la mama o ninguna de las anteriores. Bueno, facilita. La infección habitualmente progresa hacia la formación de focos de abscedación con necrosis del tejido adiposo y abundantes piocitos. Estos abscesos están delimitados por una pseudocápsula con los caracteres histológicos de un tejido de granulación específicos.
Otras veces los focos de abscedación pueden confluir hacia la formación de abscesos mayores, los que se forman en la profundidad del tejido glandular, propagarse al tejido celular laxo, retromamario, a este se me da absceso retromamario, formar una cavidad bilocular que se denomina absceso en botón de camisa, ¿no? Desde el retromamario. Los medicamentos para la supresión de la lactancia en caso de mastitis son bromocriptina, tamoxifeno, carvedilol. Ahí se son correctos o todas son correctas. El tratamiento que se realiza preferentemente con bromopectina, lisurida o carvedilolina, ¿no? Asociado al vendaje compresivo del seno. La profilaxis de las mastitis puerperales se hace tratando tempranamente las lesiones de la piel del pezón como grietas y fisuras. Entonces, carvedilolida y bromocriptina. Recordar que en su texto de obstetricia más se usa bromocriptina que carvedilolida, ¿no? Actualmente al revés, pero es lo que dice su bibliografía, así que ahí vamos. Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a la galactoforitis. Se produce por ectasia de los conductos galactóforos. Se produce por la lactancia materna. Se presenta en edades perimenopáusicas. Se clasifica en aguda crónica o todas son correctas. Galactoforitis aguda y crónica. Este proceso es generalmente secundario en ectasia de los conductos galactóforos, pero no tiene relación con la lactancia, para nada. Clínicamente puede presentarse en forma aguda o crónica dependiendo del tiempo de evolución y sin sintomatología. El pasaje de la forma aguda a la cronicidad no solo depende del tiempo de evolución, sino parcialmente de la intensidad de las manifestaciones clínicas y las experiencias de un mastólogo entrenado. Entonces, no es por la lactancia la galactoforitis. El tratamiento de una galactoforitis consiste en AINES, antibióticos, manejo expectante, manejo hormonal, manejo quirúrgico. La indicación quirúrgica surge a partir del criterio diagnóstico, así como de la necesidad terapéutica. Debe realizarse la extirpación de los conductos afectados, como la mayoría de las pacientes sintomáticas son perimenopáusicas o menopáusicas. La propuesta quirúrgica empleada en estos casos de la galactoforitis total de los conductos galactóforos terminales. Entonces, aquí el tratamiento es quirúrgico en la galactoforitis. Se denomina enfermedad de Mondor a la mastitis, la galactoforitis, el absceso subareolar, la mastitis tuberculosa o a la tromboflebitis de venas mamarias. Tromboflebitis de las venas superficiales. Se denomina también enfermedad de Mondor, quien fue el que la describió en 1939. Se ha atribuido al traumatismo, aunque cuando la mayoría de los casos de las pacientes no hacen referencias a él. Enfermedad de Mondor, entonces es la tromboflebitis de venas mamarias.
El traumatismo mamario es un factor de riesgo para presentar mastitis, galactoforitis, necrobiosis adiposa, mastitis tuberculosa o tromboflebitis de venas mamarias. Necrosis adiposa, también denominada granuloma lipófico, necrosis traumática, citoestonecrosis y necrosis grasa, ¿no? Es una lesión del tejido celular adiposo de la glándula mamaria caracterizada por una reacción inflamatoria linfómica y clínicamente puede ser confundida con un carcinoma. La causa más común, el traumatismo. Antecede muchas veces a las pacientes, no mencionan en la anamnesis, otras veces se trata de un traumatismo quirúrgico y hasta inclusive en la radioterapia. Necrosis adiposa. El tumor de Ewing es una variante juvenil del la mastitis, la galactoforitis, la necrosis adiposa, el fibroadenoma mamario o la tromboflebitis de venas mamarias. Es frecuente observar en los fibroadenomas cambios secundarios como la hialinización, mucoidosis del sector conectivo, necrosis, calcificación u osificación en los nódulos antiguos, que son generalmente lo que se diagnostica en la posmenopausia. Una forma especial pero poco frecuente del fibroadenoma es el denominado fetal o juvenil de Ewing, que se manifiesta en las niñas o mujeres jóvenes. Tiene una estructura pericanalicular y forma de tubos con un revestimiento epitelial, 2 a 3 capas de células, a veces con pequeñas clavas en su borde apical, rodeadas por una proliferación conectiva concéntrica. Aquí el tumor de Ewing es una variante juvenil del fibroadenoma mamario. El síntoma más frecuente del papiloma intraductal es derrame del pezón, dolor mamario, retracción del pezón, alzas térmicas o todas son correctas. Papiloma intraductal, ¿no? También denominado adenoma papilar intraductal, es un tumor benigno formado por una proliferación adenomatosa de epitelio canalicular con una formación papilomatosa dentro del anus, ¿no? El síntoma más frecuente es derrame del pezón, uníporo o multíporo espontáneo provocado de la expresión. Derrame puede ser sanguinolento o con menor frecuencia seroso. Derrame del pezón, ¿no? El tumor piloides es una variante de la mastitis, galactoforitis, necrosis adiposa, fiebre de mamario, tromboflebitis de venas mamarias. Sencillito. Tumor piloides es un tumor descrito por primera vez en 1878 por Müller, conocido como cistosarcoma filoides, una variante del fibroadenoma pseudo intracanalicular, ¿no? Debe ser tratado separado por sus caracteres histológicos diferentes, pero es una variante del fibroadenoma mamario. Uno de los siguientes no forma parte de la entidad de la mastalgia cíclica: galactoforitis, quistes, papilomatosis, esclerosis, metaplasia hidrosadenoide.
El proceso puede entenderse si se analiza la descripción histopatológica de las displasias mamarias. Se describen habitualmente en esta entidad la presencia de quistes, proceso de epiteliosis, papilomatosis displásica, hiperplasia del ovulido, esclerosis o fibrosis, metaplasia hidrosadenoide o infiltrado linfoplasmocitario. Pero la galactoforitis no, ¿no? ¿Cuál es la dosis de tamoxifeno para el tratamiento de la mastalgia cíclica? 20 miligramos por 20 días, 30 miligramos por 7 días, 10 miligramos por 10 días, 15 miligramos por 60 días o no se utiliza tamoxifeno. El tamoxifeno sería el producto de elección porque actúa sobre la génesis de la mastalgia cíclica. Se utiliza una dosis de 10 miligramos día por 10 días. En la segunda mitad del ciclo, también hay estudios que valoran la administración de forma continua de 10 miligramos durante 3 meses con buenos resultados y sin alteraciones del ciclo. 10 miligramos. Una de las siguientes no es un nódulo displásico del seno. Displasia fibrosa, displasia fibroepitelial, displasia fibroquística, displasia fibrolipoidea, o todas son correctas. Algunos autores las han dividido, ¿no? Displasia fibrosa o también denominada mastodinia, displasia fibroepitelial o también denominada adenosis y la displasia fibroquística. Son las tres variantes de la mastalgia cíclica, ¿no? Pero no hay displasia fibrolipoidea. ¿Cuál de las siguientes vitaminas se administra en la mastalgia cíclica? Vitamina A, vitamina B, vitamina E. A y B son correctas. A y C son correctas. Bueno, pregunta sencillita, ¿no? ¿Cuáles dentro de los tratamientos no endocrinos? Analgésicos, AINES, ansiolíticos, vitamina A y vitamina E. Esas son las más representativas. Preguntas de exámenes anteriores. En relación a la mastitis aguda piógena, la forma más común que se desarrolla en la adolescencia, el agente causal es estafilococo y en menor frecuencia estrepto o neumococo, el agente causal es E. coli. Cuando la infección determina un absceso superficial, se denomina absceso en botón de camisa. En caso de abscesos, el tratamiento debe ser médico con antibióticos de amplio espectro. B. Es más, estafilo y después estrepto y neumo. Desde el punto de vista histopatológico, uno de los siguientes corresponde a unos tumores benignos mixtos del seno: fibroadenoma, fibroma, lipoma, adenoma tubular, papiloma intraductal. Tiene componente fibroso, tiene componente adenomatoso, benigno, el más frecuente, fibroadenoma.
Uno de los siguientes se considera como mastitis inespecífica: tuberculosis, hidatidosis, micosis, quistes hidatidicos, galactoforitis crónica. Galactoforitis crónica. La atelia es ausencia de la glándula mamaria, polimastia, la ausencia del pezón, existencia de pezones supernumerarios o el desarrollo anormal del pezón. La ausencia del pezón, ¿no? Atelia. Puntos claves. El fibroadenoma es el tumor benigno más común en mujeres jóvenes. Se caracteriza por ser una masa móvil, firme, bien delimitada, perdón, indolora. El diagnóstico inicial es con ecografía. En el manejo es observación si es estable, resección si hay crecimiento rápido. Fibroadenoma complejo contiene cambios proliferativos como hiperplasia ductal atípica y adenosis esclerosante. El riesgo ligeramente mayor de malignización en comparación con una fibroadenoma simple. Indicación de resección si es sintomático o crece rápidamente. Tumor filoides, similar a un fibroadenoma, pero más agresivo y con riesgo de malignidad, característica de crecimiento rápido y de bordes mal definidos. Manejo de resección quirúrgica con márgenes amplios, quistes simples y complejos. Los quistes simples, masas anecoicas con refuerzo posterior en ecografía, manejo conservador. Los quistes complejos, contenido heterogéneo septus, requieren una biopsia para descartar malignidad. La enfermedad fibroquística, cambios mamarios asociados al ciclo menstrual, dolor, nódulos y quistes múltiples bilaterales. Manejo analgésicos, cambios de la dieta y seguimiento. Papiloma intraductal, la causa más común de secreción sanguinolenta unilateral del pezón. Diagnóstico, galactografía o biopsia del conducto afectado. Manejo, resección quirúrgica. Necrosis grasa, causa, tratamientos mamarios, cirugía previa. Clínica, una masa firme, fija, con retracción de la piel. Diagnóstico, confirmación por biopsia, manejo conservador si es benigno. Hiperplasia ductal simple y atípica. La hiperplasia ductal atípica incrementa el riesgo de cáncer mamario, ¿no? Y el manejo, seguimiento estrecho, quimioprevención con tamoxifeno. Lipoma, lesión benigna del tejido adiposo, blanda, móvil e indolora, diagnóstico clínico por imagen, manejo conservador, salvo si es sintomático. Ginecomastia en hombres, proliferación benigna del tejido mamario glandular masculino. Causas en función a fármacos como la espironolactona y el ketoconazol, hipogonadismo y la disfunción hepática. Manejo, tratar la causa subyacente. Mastitis y absceso mamario, mastitis, dolor, eritema, fiebre, común en la lactancia, absceso, fluctuación local y eritema marcado, manejo con antibióticos y drenaje si hay absceso. Galactocele, un quiste lleno de leche, común durante la lactancia, el diagnóstico es con ecografía, un quiste de contenido denso. Clasificaciones benignas en la mamografía, clasificaciones gruesas y lineales como en palomitas de maíz son típicas de fibroadenoma. Las clasificaciones pleomórficas sugieren malignidad y requieren biopsia. Indicaciones de biopsia excisional, crecimiento rápido de la masa, lesiones mayores de 4 centímetros, hallazgos dudosos con biopsia en flores. Clasificaciones con especies de mamografía. Seguimiento según la edad, menor a 40 años, ecografía, mayor a 40 años, mamografía como estudio inicial con ecografía complementaria si es necesario. Le pueden tomar una captura de pantalla a estas preguntitas, por favor, para que ustedes las puedan resolver. Vamos a pasar a la segunda página. Aquí tienen para que también le tomen una captura y puedan resolver las preguntas.
Mientras van sacando, aquí ya va una preguntita que dice, ¿a qué se debe la politelia? Defecto embrionario, en el cual el tejido mamario por las cintillas mamarias, por las líneas, va más allá y se forma un pezón más. Te ponen de la primera página. Entonces, disculpe, el sábado, según lo que vamos a llevar a clase de pediatría, en el caso de ginecología, eh, la hora de sus clases de pediatría son las mismas que pasamos en ginecología, es decir, 7:30 de la noche, los sábados. Ven que me hablo de este detalle. A ver, voy a hablar con el doctor para ver qué se llama, cómo podemos resolverla. ¿Ya? Les comunico hasta el día jueves, por favor. Bueno, hasta el día viernes, perdón. Doctor, en el examen, ¿qué nos deberíamos enfocar en el más tumores? Bueno, yo les decía, se lo dije desde un principio, no les preguntan por lo general cosas muy rebuscadas. Siempre en ginecología les han preguntado cosas grandes. Siempre que vemos las resoluciones de los exámenes, de las preguntas de exámenes previos, por lo general siempre es grueso. Les preguntan el título del tema. Creo que no hay más preguntas, doctores, ¿ya? Nos vemos el día viernes de manera inicial y ahí además les confirmo para las que teníamos pendientes. ¿Ya? Tengan muy buena noche, cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Aquí hay una pregunta antes. Si el tumor de mama más frecuente es el adenoma, la patología benigna más frecuente es la mastopatía fibroquística, podríamos decirlo que sí. Doctor, buenas noches. En el cronograma decía que pasamos domingos. Sí, yo lo sé, pero en un principio les dije, es un error mío solamente de un día, por lo que siempre pasamos sábado. Por eso digo, si es que sábado choca con pediatría, déjenme, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero no, no vamos a pasar el domingo.